Bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es martes y vamos a hacerle las tapas a nuestro cojín de corazones con cremallera. Entonces aquí se los muestro. ¿Se acuerdan de nuestro cojín de corazones? Les he enseñado muchas cosas con él. Les he enseñado el agrandador de moldes con los corazones. Les enseñé a manejar la regla de ondas que lo utilizamos aquí. Y les enseñé a acolchar hace 8 días. Entonces, como les digo, hoy vamos a poner una cremallera, tapas con cremallera. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues la cremallera. Yo tenía una blanca y tenía una negra, entonces decidí que la blanca se veía mejor. Necesitamos la tela para las tapas y necesitamos nuestro pie. Para la cremallera, mírenlo, es este que se ve acá. Vengan, yo se los pongo aquí, es este que se ve acá. Todas las máquinas traen pie para cremallera. Entonces ustedes solo tienen que ir a su máquina de coser y buscar. ¿Listo? Bueno, Jesús, cuénteme desde dónde nos están viendo y vamos poniendo la cámara aquí para yo irles mostrando qué vamos haciendo. ¿Listo? Bájeme la cámara para que ellas vean acá. María Mercedes dice, se escucha bien desde Cali. Ay, bueno, aleluya, porque miren, primero que no se escuchaba, luego que un pitico. Marta Liliana dice, gracias a Dios, por fin. Sí, por fin lo logramos. Espero que se esté escuchando súper. Mari Osorio, buenas tardes desde Pereira. ¡Qué bien, Mari! Bueno, miren, vamos a empezar haciendo ¿qué? Yo lo dejé tal cual como lo acolchamos, lo dejé así. Para mostrarles qué es lo que uno tiene que hacer después de que, digamos que ustedes lo acolcharon, entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo debo cortar la guata y el forro, en este caso lo voy a dejar a ras porque le voy a poner un bordecito adicional. Yo tengo esta cuchilla, que es una cuchilla viejita, que es la que utilizo para cortar guata. Ay, espérenme que aquí hay un alfiler. Porque la guata es fibra de vidrio y entonces la fibra de vidrio hace que, ahí ya está bien, que se me quite mucho el filo. Entonces yo tengo esta viejita que ya no me corta tan bien, la tela, y la utilizo para todo esto. Entonces, quitemos aquí los alfileres, así. Entonces yo cojo aquí mi regla larga y vamos a cortar tanto la guata como el forro. Y lo estoy cortando a ras de la tela. Miren, así. Aquí. Este que aquí no alcanzó a cortar. Ay. Le voy dando la vuelta a los 4 lados porque yo necesito saber de qué tamaño me va a quedar mi cojín para así también saber el tamaño de las tapas. Entonces acá, ahora aquí, sigo dando la vuelta y ya solo acá. Revisen bien que sí estén cogiendo también el forro. Acá siempre, ¿cómo saben que lo están cogiendo derecho? Porque ponen una línea sobre una costura. Entonces aquí y así. Listo, ya me quedó. Entonces mírenlo, ya quedó listico. Mírenlo aquí también por detrás, ya quedó a ras. Entonces ya como ya sé, ay, vengan que tengo una hebra por aquí, cortemos esto. Ya como ya sé el tamaño, entonces voy a mirar, vamos a sacarle el tamaño a las tapas. Entonces yo aquí ya tengo suficiente tela y voy a ponerla, pongámosla así y pongo esto aquí encima. No necesito que me crucen, entonces pues no necesito que me queden muy grandes, las voy a dejar, pero sí les voy a dejar una ventajita. Miren, les dejo una ventajita aquí, una ventajita acá y voy a coger y corto acá. Ahora sí vamos a utilizar la cuchilla esta que sí me corta la tela. Le vamos a dejar por ahí 1 pulgada, como a cada lado, como de ventajita. ¿Sí? Dejémosle 1,5 pulgadas, dejémosle un poquito más. Y corto aquí, para que miren me quede acá, y voy a cortar aquí arriba también. Por ahí 1,5 pulgadas. Yo siempre prefiero que me sobre. Acá. Y no que nos vaya a hacer falta luego. Listo, ya corté, dejemos esto por acá. Ya más o menos
va a ser este el tamaño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues marquémosle la mitad para que la cremallera nos quede en toda la mitad. Este es un cojín, no es un almohadón, porque a veces cuando es un almohadón, si uno le quiere poner cremallera, se la pone como a un lado, pero como esto es un cojín, se la vamos a poner aquí, como en la mitad. ¿Listo? Entonces le marco yo la mitad y lo cortamos para que nos salgan las dos tapas. ¿Y dónde fue que lo marqué? Como por acá. Viene en la mitad y por ahí lo corto. Y entonces miren, ya nos salen los dos pedazos para poner la cremallera. Entonces vamos a poner aquí y acá. Y vamos a ver qué tan grande es nuestra cremallera, a ver si necesitamos agregarle o no. Ah, no, miren, esta cremallera es de 50 centímetros, entonces nos queda súper. La voy a poner, de todas maneras, la voy a poner como desde acá. La voy a poner completa y después ¿qué? Después le cortamos lo que nos sobre. Entonces, vamos a irnos aquí a la máquina de coser. Miren a ver si yo puedo correrla aquí un poquito para que lo vean mejor. La voy a correr aquí. Eso, con eso ustedes lo alcanzan a ver allí, perfecto. Yo puse hilo rojo, mírenlo, porque pues como toda la tela es roja, pues mejor que todo sea de color rojo. Y aquí ya me quedó. Entonces, miren, voy a quitar. Se me desconectó. La conectamos aquí. Ahí ya prendió. Miren, yo tenía mi pie. Si quieres subimos un poquito la cámara, Jesús, para que lo alcancen a ver. Ahí, eso. Voy a quitar el pie que tenía puesto, que era el pie de un cuarto, que era el que estaba utilizando ayer. Entonces quitémoslo y vamos a poner nuestro pie de cremallera. Miren lo que es este. Entonces lo pongo acá. Ya les dije que tengo hilo rojo. Y vamos a coger aquí la cremallera con una de las tapas. Entonces la tengo aquí y la voy a poner así. La voy a ubicar más como a este ladito que me sobre del otro. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto me voltee así y me quede bonito y luego ahorita lo vamos a pisar. A ver, se los muestro como acá, ¿sí ven? Entonces lo vamos a coger así, derecho con derecho para poderlo voltear. Así. ¿Listo? Entonces ubiquémoslo bien. Voy a mover el slider. Esta cosita es el slider para que no nos incomode. Entonces lo voy a poner por acá por la mitad. Lo ubicamos aquí bien. La tela a ras de la cremallera. Ahí. Y cuando lo vamos a poner acá con el pie nos debe quedar como bien contra el borde como de los dientes de la cremallera. Reviso que si me está entrando bien, está entrando perfecto, porque a veces uno tiene la aguja un poquito corrida o algo, o una puntada y de pronto no nos entra bien. Entonces arranco ahí. Aquí sí voy a rematar. Ahí. Y bien pegadita contra los dientes, ahí me voy cosiendo. Pues vamos cuadrando aquí. Uno aquí siente que esta parte del pie está montado como en los dientes. Aquí está el slider, entonces dejo la agujita aquí hacia abajo y lo que hago es levantar y mover el slider para el otro lado. Ay, pero no me alcanza. Ya lo moví y entonces ya ahí continúo, porque uno no puede coser como por encima del slider, no se puede. Entonces vuelvo y lo cuadro bien aquí. Viene la orillita y tengo esta máquina más sucia y llegamos hasta acá, hasta el final. Bueno, ¿qué nos dicen por ahí, Jesús? No hay comentarios hoy. Como no me escuchaban, entonces no estaban hablando nada. Ana Delgado nos saluda desde Bogotá.
Nieves Alfonso, saludos desde Andalucía, España. Hoy nos están viendo desde España. Miren cómo nos quedó. Miren que nos quedó bien pegadita. Vamos a hacer el otro lado y ahorita lo pisamos para que nos quede bien lindo. Entonces lo mismo. Cojo aquí el otro lado. Lo vamos a poner así. Derecho con derecho. Yo procuro no dejarla tan pegada porque a veces se le enreda a uno cuando mueve el slider. Entonces, le pasamos aquí como con el pisacostura para que no se nos vaya a mover. ¿Dónde estará el pisacostura? Bueno, pasémosle como por acá. Hagamos una cosa, pisémosla de una vez. Porque de pronto se nos mueve. Entonces, acá voy a ver. Ahí con el mismo pie lo pueden hacer. Entonces lo pongo aquí como del otro lado y como tengo el hilo rojo, pues perfecto, le paso una costurita aquí. Estoy pasándole, le estoy pisando, pasándole una costurita a la tela. Gloria María Puedo dice, hola profe Dianita, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí presente desde Zipaquirá. Aquí. Profe Dianita, Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por vernos. Acá movamos aquí el slider. Y ya terminamos aquí. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque, miren, aquí ya nos quedó. Si ven, aquí ya nos quedó como pisado, ¿cierto? ¿Por qué lo hago? Porque a veces uno la tela se le devuelve y se le enreda con el slider y eso es una jartera. Entonces, mejor lo pisamos de una vez. Ahora sí, pongamos el otro lado, que me debe quedar a la misma altura. Miren, no aquí, sino igualito. Venga, lo acomodo. Ahí, me debe quedar igualito, ¿sí ven? Y aquí, a ras de la cremallera, y lo ponemos acá, que nos quede la cremallera como montadita, y a coser. Leticia Ballestas, saludos desde Cartagena. Leticia, desde Cartagena, qué chévere en ese calorcito. Hoy no salió el sol aquí en Bogotá, pero ya se ocultó, ya empezó a llover. Judy Romero, buenas tardes desde Venezuela. Ay, qué chévere, ¿qué hora es en Venezuela? Yo no sé si allá sea la misma hora que acá. Voy a mover aquí el slider, miren, allá lo moví. Y continuamos acá. Esto de poner cremalleras es súper fácil. Las cremalleras son súper baratas y le dan un acabado muy bonito a los cojines. Luz Marina González, buenas tardes desde Bogotá. Está lloviendo, ¿cierto? Tan ricos los de Cartagena, Barranquilla. Bueno, entonces, vengan, les muestro. Vengan, lo cierro, mírenlo, ya cómo se va viendo. Entonces, cerrémoslo aquí. Y para que, como les dije, para que no se nos vaya a enredar, entonces yo le paso aquí. Esta es la forma de poner la cremallera, como la forma más sencilla. Ahí también las podemos poner como con una solapa, o sea, haciéndole como así, pero es que ahí es donde se me trata de enredar el pie. También podemos poner como una cremallera invisible. Todas esas opciones yo les estoy enseñando la más sencilla. Otro día les enseño otras. Ay, aquí le estoy cogiendo al revés. Así. Entonces lo cojo acá. ¿Por qué lo cojo de este lado? Pues porque para que el pie me dé como el tamaño. Pues arranquemos como aquí. Oye, ese bendito slider hay que moverlo. Por acá. Y lo ubico acá para que el mismo pie de la cremallera me dé el ancho y ahí empiezo a coser. Bueno, aquí ya está el slider, entonces corrámoslo para que no estorbe.
listo. Ahí ya me remató. Y listo, ya nos quedó. Miren entonces, ya como nos quedó listo. ¿Sí ven? Mírenlo aquí como por detrás, mírenlo. Ahí se ven varias costuritas por lo que le pisamos para que se quede como quieto. Y listo, ya, miren, así es fácil. Corramos esto para acá para que ustedes vean cómo lo vamos a poner ya aquí en el cojín. Este entonces es nuestro cojín, ¿cierto? Y bueno, volteémoslo. Y aquí están nuestras tapas con cremallera. Como lo dejamos un poquito más grande, así, mírenlo, ahora volteémoslo. Miren lo que nos sobra aquí por cada lado. Entonces vamos a meter bien esto aquí. Y vamos, sobre todo en esta parte que estoy dejando abierta, vamos a ponerle aquí alfileres para que no se nos vaya a abrir. Entonces que nos quede aquí bien cerrado y otro alfiler de este lado. Aquí, mírenlo así. Pero yo reviso que no nos vaya a quedar abierto, ahí está bien. Así. Y ahí yo ya lo puedo cortar. Entonces cojamos nuestra regla larga. Igual le voy a dejar, vamos a ponerle más alfileres, no debe ser que esto se me mueva. Entonces aquí voy a ponerle un bordecito, ¿listo? Entonces por eso lo voy a cortar de una vez, porque podría, creo que yo ya les había enseñado como entalegándolo, o sea, lo pongo derecho con derecho y lo volteo y ya. Pero este lo quiero hacer diferente y quiero ponerle un bordecito en la pura orilla, o sea, de manera de que nos va a quedar más o menos como así, ¿sí? Pero se lo voy a poner allí adicional, para que nos quede bien terminado. Entonces sostengámoslo aquí, corto, que ahorita cortamos todo y cremallera, y cortemos de una vez el borde. Entonces aquí ya estaría listo, cojo esta. Aquí lo único que corto es el forro. ¿Se acuerdan que lo dejé como una pulgada, pulgada y media más grande? Entonces corto aquí, corto acá. Fíjense bien que el slider nos debe quedar adentro, no nos puede quedar aquí afuera, sino se dañó la cremallera. Aquí. Cris Yolei, buenas tardes, Diana desde Cali. Ah, bueno, qué chévere desde Cali. Vamos a... No voy a pasar por aquí porque de pronto se me daña el filo de la cuchilla, entonces apenas paso por la tela y ahorita lo corto con las tijeras. O lo corto después. Dejémoslo así y lo corto después. Ana Ofelia pregunta, profe Diana, ¿se puede poner con el pie normal? Pero no te queda tan metidito. O sea, te queda como lejos la cremallera del orillo de la tela. Entonces, puedes poner, no, es mejor que lo hagas, para eso hay pie de cremallera. Es mejor que lo hagas con el pie, te queda mejor. Entonces aquí, vámonos más o menos hasta ahí. Y continúo acá. Ay, me torcí aquí. Acá. Cojamos mejor aquí. Cortemos aquí para que no se nos atraviesen estos pedazos de tela. Y lo mismo del otro lado. Acá. Bueno, ¿qué más nos dicen por ahí, Jesús? Lorena Carmona, Dianita, ¿nos podrías dar la lista de los materiales para el otro proyecto? Sí, señora, eso lo vamos a hacer el lunes. ¿Listo? Porque me gusta dárselas como con una semana de anticipación para que ustedes tengan tiempo y miren a ver si lo que tienen les sirve o necesitan más cositas. Claro que sí. El lunes vamos a hacer esa clase. Bueno, listo, ya quedó, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar aquí aparte y ahora con la telita que me sobró, ay, ya me queda poquita tela, miren. Doblémosla aquí, vamos a sacar el orillito del borde. Entonces lo voy a sacar, a ver, miremos a ver, saquémoslo, si lo saco, sáquemelo de 2 pulgadas, ¿sí? Porque lo voy a doblar por la mitad, entonces de 2 pulgadas está bien. Entonces corto aquí, lo volteo acá
mido 2 pulgadas y acá. Entonces vengan, revisamos. O sea, yo no quiero que ese orillo me quede muy grueso, entonces más o menos me va a quedar de este tamaño. Mírenlo. Lo voy a poner de una vez así, dobladito. Ahorita lo coso y entonces ese es el que me va a voltear aquí atrás. ¿Listo? Pero entonces espérenme porque este no me alcanza, ¿cierto? A ver, uno. Uy, no me alcanza. Entonces saquemos otro. Así. Ya saben, 2 pulgadas. Y yo creo que necesito un tercero. Aquí, de una vez. Como la tela ya está cortada, entonces no la tengo que emparejar. Emparejé la primera, pero la siguiente ya no. Ahí ya me queda bien. Y vamos a añadirlo. Entonces cortemos pues aquí. Eso ahí está torcido. Vamos a sacar una sola tira larga porque no voy a cortar, voy a voltear de una. Entonces necesito que la tira esté completica. Listo. Quitemos ya todo esto. Y entonces ahora sí debo quitar mi pie. Quitemos este de cremallera y vamos a poner, yo aquí tengo ya que el de acolchar, no, pongamos el normalito, este es como el normalito que traen pues las máquinas. Entonces vamos a utilizar ese. Sigamos trabajando con nuestro hilo rojo porque estamos trabajando pues toda la tela roja. Entonces aquí, así. Ay, se me olvidó contarles de las felices. Voy a añadir las tiras. Bueno, ya tengo una lista grande de todas las ganadoras, pero no la tengo terminada. Yo estoy muy agradecida con ustedes por la acogida que tuvo esta celebración del Día de la Mujer, ¿sí? Ha tenido tanta acogida que no logré tenerles la lista de las ganadoras para hoy. Ay, ¿esto por qué no funciona? Debe ser que se me desconectó. Sí, ahí. Entonces voy a ir sacando como listas parciales, ¿sí? Tranquilas. Ustedes van a ganar. Lo que pasa es que denme tiempito de que yo vaya sacando toda la lista de todas las felices ganadoras porque son muchas y no hemos terminado de sacar toda la lista completa, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ir sacando como listas parciales. Hoy les saco una. Ustedes deben mirar si aparecen ahí. Si aparecen en esa lista, digamos Mari Pachón ya ganó. Esa la tengo presente. Mari Pachón ya ganó. Entonces, si apareces, Mari, en la lista de hoy, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el que aparece aquí, 320-859-1557, enviándonos tu correo electrónico para poderte enviar tu premio, tu molde. ¿Listo? Entonces, tranquilas, voy poco a poco, ténganme un poquito de paciencia. Voy a arrancar aquí. Bueno, voy a arrancar acá, ¿sí? Pero entonces, miren, de una vez voy a coser las tapas aquí debajo, ¿sí? Por eso voy a hacer una sola costura, no voy a coser y luego poner el borde porque eso a veces se nota. Entonces, como esto me va a quedar, se va a notar, voy a coger y voy a doblar aquí el inicio, así. Lo doblo aquí y luego cojo y lo doblo acá, otra vez les muestro. Entonces lo tengo así, tengo la tela así, ¿cierto? Entonces cojo y la doblo acá y luego la doblo por la mitad y ahí arranco a poner acá. Le voy a dejar aquí un espacio porque de pronto el otro entre por acá o entre por arriba, bueno, no sé todavía. Entonces vamos a dejarle ahí un pequeño espacio y voy a empezar aquí a coser. Si ustedes quieren, pueden doblar toda la tira y plancharla antes o a medida que van cosiendo, pues la van ubicando. Miren, ahí suena duro la máquina porque estamos cosiendo las tapas, el forro, la guata, el frente, estas dos telas. Entonces, yo le voy a poner la punta un poquito más larga porque para ayudarle a la máquina.
salve, yo quiero ganar. Pues ya lo tuviste que haber hecho. Ya Para que no Maya viste, ¿por qué medio publicas las listas? Aquí por el Facebook. Yo se las voy a publicar aquí por el Facebook para que ustedes las vean. ¿Listo? Bueno, miren, llego aquí a la esquina. Y ahí voy a voltear. Como que paro un cuartico antes, dejemos la aguja abajo. Y voy a voltear. Así, tran. Y volteo la tela igual. Eso cuando lo volteemos va a quedar bonito. Por eso les dije, sáquenme. Por eso añadí las telas, porque necesito la tira completa. Ahí. Y aquí arranco. Ténganme paciencia, no voy a alcanzar a publicar. O sea, no se preocupen si en la primera lista no sale, porque voy a ir sacando varias listas. Y ¿saben también por qué? Porque si saco la lista completa y ustedes me mandan todos sus WhatsApp, todos sus correos al WhatsApp, nos volvemos locos. Entonces por eso lo voy a ir haciendo despacito para que a diario les vaya llegando, ¿lista? Bueno, aquí con cuidado porque voy a pasar por la cremallera, ¿listo? A mí me gusta como que repasar esto, o sea, yo aquí me devuelvo. Y otra vez voy para adelante. Para que nos quede bien cerradita ahí la cremallera. Y continúo aquí. Acá. Entonces, ustedes revisan que estén en la lista, nos envían su correo electrónico, nos dan un tiempito y mira, porque se las vamos enviando. Su molde. Llego aquí a la esquina, paro como un cuartico antes y volteo. Acá y volteo la tira. Y continúo para este lado. Uy, jue madre, como que cogí el alfiler porque sonó duro. Acá. Y vamos sacando todo. Esta tira es cortica. Nos saluda desde Chaparral, Tolima. Ay, Chaparral también, allá está calientico, qué delicia. Onelia Rodríguez dice, a mí me haría muchísima ilusión ganar. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Onelia Rodríguez. Onelia, no me acuerdo, Onelia, si estás en las ganadoras. Recuerden que ustedes saben si ganaron o no, porque ustedes, esto no es un concurso, esto no es una rifa. Si ustedes comentaron todos los videos, ya ganaron, así de sencillo. Entonces ustedes saben si ganaron o no. Aquí paro, volteo acá. Volteo la tira. Ay, Dios mío. Uy, apenas me va a alcanzar. Volteo. Recuerden que la tira la estoy poniendo de una vez doblada. Si ven, a veces la gente piensa que esto es un sesgo. Y no es un sesgo, es una tira. No está sesgada la tela. Entonces aquí voy a volver a pasar por el otro lado de la cremallera. Y también me gusta como que rematar ahí para que nos quede bien terminadito. Siempre utilizo cremalleras plásticas porque las metálicas me pueden romper la aguja. Entonces esas no me gustan. Entonces ahí paso con cuidadito y me devuelvo con cuidadito y otra vez paso con cuidadito. Y voy siguiendo acá. Y acá. María Patricia Navarrete pregunta, por favor, me repite cómo se cose cuando se llega a la esquina del cojín. Mira, aquí ya voy a llegar a una esquinita. Espera. Yo paro como un cuartico antes para poder voltear. O sea, no llego hasta el final, más o menos como hasta ahí. Y dejo clavada la aguja, solo levanto el pie para poderlo girar y poder girar también la tela. Entonces aquí es donde lo voy a empatar
con el otro. Entonces vamos a cortar. Tijeras, aquí están. Voy a cortar. Vengan, lo volteo para que lo vean. Ahí. Aquí ya voy a llegar, ¿sí ven? Entonces yo ya corté acá porque voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Miren, aquí está la tela, cojo y la doblo así y la doblo por la mitad para que cuando llegue y nos quede bonito el terminado acá. ¿Sí ven? Esto a veces también lo dejan en diagonal o a veces, ¿saben también que podemos hacer que quede bien bonito? Venga, doblémoslo más y lo metemos uno dentro del otro. Eso queda bonito. Entonces lo voy a doblar un poquito más aquí y ¿se acuerdan que el otro ya tenía el doblez? Entonces cojo, lo meto adentro y lo dejo ahí guardado. ¿Ah? Me toca doblarlo más. Espérenme un poquito más. Ahí nos toca tener precisión. Ah, ya lo doblé mucho. Entonces un poquito más acá. Lo doblo aquí y lo meto dentro del primerito. De manera de que nos quede así. Miren qué bonito, ¿sí vieron? Lo metí dentro del anterior y ahora cojo. Miren que aquí esto se volteó. Y nos vamos derechito aquí, cosiendo hasta el final. Y listo, rematemos aquí. Ahí ya quedó. Miren cómo quedó el empate de chévere. Miren pues, entonces yo cogí y metí este de acá, o sea, el que venía con este que ya estaba. Entonces ahí ya nos queda cosidito. Y listo, entonces, quitemos esto de acá. Y vamos a quitar ya los alfileres. Que ya no, porque los dejé puestos pues para que se sostuvieran bien las tapas, que no nos fuera a quedar nada por ahí torcido, porque como tenemos tantas telas, puede suceder también que se le mueva a uno la tela de abajo y no la cogió. Entonces por eso, ahí ya quedó bien. Yo reviso que si lo cogimos todo perfecto, ahí está bien, entonces ahora sí, corto. ¿Qué voy a cortar? Pues voy a cortar aquí, corto aquí ya la cremallera con la telita que me sobra, miren que me quede a ras, y corto aquí la cremallera con la telita que me sobra, de manera de que nos quede ya así. Y miren acá, miren acá ya como nos quedó. Entonces ustedes van a decir, ay Dios mío, este orillo tan feo. No, pues para eso pusimos este bordecito, porque este bordecito lo que va a hacer es coger y dar la vuelta acá. Listo, y lo vamos a terminar aquí en el mismo color, de manera de que quede bien bonito y bien terminado y nos tape bien esto aquí. Miren, nos tape bien esto acá. Si no les alcanza a dar la vuelta un poquito, digamos quedó muy angosto, entonces uno lo que puede hacer es cortar aquí para que ya nos dé las vueltas más fácil, porque yo sí trato de dejarlo ancho para que me coja bien, de dejar ancha la costura para que me coja bien. Entonces uno la puede cortar y ya miren, ya como nos quedó de bonita las tapas con la cremallera. Miren, uno ya ahí lo puede rellenar y esto va a quedar con un bordecito pequeñito. A mí me gusta que los bordes queden así pequeñitos, pero les voy a mostrar. Miren, aquí ya queda bien la esquina y va a cerrar perfecta. Les voy a mostrar uno cómo hace para terminar. En la próxima clase, el próximo martes, les voy a mostrar cómo hace uno para terminar estos bordes. No solo en los cojines, en las colchas, en los caminos de mesa, en los individuales, en todas las figuras uno tiene que hacer estas terminaciones. Entonces, en la próxima clase les muestro cómo vamos a hacer esta terminación, cómo se coge. La podemos hacer a mano, la podemos hacer a máquina, les voy a mostrar. Y les voy a mostrar unos ganchitos para que los podamos coger y facilitarnos el trabajo. Bueno, Jesús, dudas, preguntas. Ay, por aquí se me quedó. Quedó espectacular. Espectacular. Miren, estas esquinitas yo las corto aquí en diagonal para que cuando las volteemos nos queden así. ¿Listo? Miren, ahí va quedando. Esto toca plancharlo bien para darle bien la vueltica, pero eso se los muestro en la próxima clase. ¿Qué más nos dicen por ahí? Preguntas, dudas, comentarios. Aquí voy volteando.
Ana nos saluda desde Tunja. Ay, desde tú. Bueno, allá están más fríos que acá, ¿cierto? Marta Cecilia Rojas dice, al parecer hoy terminamos cojín de corazones. ¿Qué se va a hacer el próximo martes? No, no lo hemos terminado porque vamos a cogerle el bordecito, porque esto yo siempre se los digo y nunca se los he mostrado. Yo les digo, y aquí lo cogen y nunca se los he mostrado. Entonces, y no les solo les sirve para esto, para todo. Individuales, delantales, colchas, todo uno lo termina más o menos de esta forma. Entonces se los quiero mostrar y les quiero mostrar que ilustramos, con que se usa para que sea más fácil, cómo se plancha, cómo se hace la terminación aquí de la esquinita para que nos quede bonita. Todo eso se los voy a mostrar. Pero ya en 15 días tendremos proyecto nuevo, todavía no sé qué va a ser, pero va a ser algo muy chévere. Mírenlo aquí por detrás, no es que me encanta. Me encanta que poner cremalleras es algo muy fácil y hace que el acabado quede muchísimo mejor que cuando uno lo cierra nada más. ¿Alguna otra duda, pregunta? Luis Alfredo dice, gracias por sus enseñanzas. Elizabeth Núñez dice, lindo. Sí, ay, qué dice, bueno. todo claro. Genial, hermoso proyecto por ahí dicen, precioso, bueno, es muy lindo, además es un cojín diferente, no es el típico cojín cuadrado, sino es un cojín rectangular, digamos, para, por ejemplo, si uno quiere en una cama sencilla, ponerlo en toda la mitad, si lo quiere en un sofá, ponerlo también en toda la mitad, en una esquinita, así alargado, están muy de moda así los cojines alargados, no solo cuadrados, ¿listo? Bueno, si no hay, a ver, miro, hermoso, precioso, con mucho gusto. Bueno, les repito, ya saben, vamos a empezar a entregarles sus premios con paciencia, porque fueron muchísimas, me alegro mucho y estoy muy agradecida que ustedes hayan participado tan chévere. Tenemos que seguir haciendo esto, a mí me gustó, no sé a ustedes, pero a mí me gustó. Les vamos a regalar el molde, ¿sí? Pero con paciencia, y necesitamos de su ayuda. Voy a publicar una lista con las primeritas, pero paciencia porque voy a ir publicando de a poco. Las que salgan en la lista me van a enviar al WhatsApp su correo electrónico. Si ustedes no me envían su correo electrónico, yo no tengo a dónde enviarles su regalo, yo no tengo a dónde enviarles los moldes. Entonces, tan pronto nos vayan llegando sus correos, nosotros vamos a ir entregando los moldes. Pero con paciencia, no se preocupen si no salen en la primera lista porque voy a ir sacando de a poquito. ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos para continuar con nuestra hermosa colcha. Miren, yo por aquí ya estuve haciendo tarea y ya estuve ensamblando unas partes. Entonces mañana vamos a continuar con nuestro ensamble para ya ir haciendo las esquinas y terminar nuestra colcha. No se preocupen del próximo curso, el lunes les voy a avisar qué es y qué materiales van a necesitar. Entonces nos vemos mañana miércoles a las 3 de la tarde. ¡Chao!